pues el lente intraocular adicional, mencionaba el libro que se le llamaba como parásito, y que ocasionalmente también se pueden poner, aunque el paciente sí tenga todavía el cristalino, que aquí los lentes intraoculares que existen son los plegables, los elaborados con silicona, plásticos de hidrogel, puede haber rígidos, y mencionaba los bucles ápticos. Hay unos lentes muy interesantes, los que estás mencionando como adicionales. Por ejemplo, para pacientes con errores refractivos altos que no pueden utilizar lentes de contacto, que no son candidatos a una cirugía refractiva, que no tienen catarata, que son pacientes jóvenes, para no perder el proceso de acomodación. Esos lentes se van a ubicar, bueno, los que están ahorita con mayor uso, porque ha habido de muchos, se ubican atrás del iris, adelante del cristalino. Entonces, esos se llaman lentes fáquicos, porque están puestos con un paciente que tiene cristalino. ¿Ok? Muy bien. Claro que ahí volvemos a lo mismo. Como todo, va a haber sus indicaciones. Va a haber pacientes que realmente son candidatos, pacientes en los que no son candidatos, y aunque cumplan todas las características, pero algún detalle como las características anatómicas del ojo que no lo permitan, pues no. Y ahí tenemos que estudiar las estructuras, como saber qué profundidad tiene la cámara anterior, si el cristalino está en buena posición, que la zónula esté adecuada. O sea, son varias situaciones para poderle ofrecer al paciente. Doctora, diga. ¿Un paciente con queratocono tiene opciones de operarse? Sí, sí tiene. Hay que revisar el caso, o sea, lo más seguro es que no le vamos a hacer una cirugía refractiva, o sea, eso no. Hay protocolos en donde se hace cirugía refractiva más un procedimiento que se llama cross-linking, que eso lo vamos a ver pues un poquito más adelante, y que pudiera hacerse, pero la otra es, número uno, estabilizar el queratocono, y posterior a eso, valorar cuál sería el mejor método de corrección visual. O sea, no es como que la primera intención opérese. A excepción, queratoconos que están muy avanzados, en donde ya no son candidatos a ningún otro método, pues ahí sí son meramente quirúrgicos y básicamente trasplante de córnea. Síguele, doctor. Ahora, nos mencionaba otro procedimiento, que era la extracción de cristalinos transparentes por causa de miopía. Esto yo lo vi como que el cristalino tiene un poder de refracción tan alto que no podemos corregir con lentes de contacto o con anteojos. Entonces, ¿Vale? ¿De cuánto fue entonces? Porque ahorita ya te lo pregunté, a ver si ya se nos quedó grabado. ¡Híjole! ¿De 20? Sí, de 20. Dijimos De 19. Pani. Ok, ándale pues. Y que antes de realizarla se tienen que considerar las complicaciones operatorias y posoperatorias, pero que en pacientes en las cuales no se va a remover el cristalino, o se va a tomar más en cuenta si hacerlo o no, van a ser en pacientes jóvenes sin cataratas y que esté antes de la presbicia. Por ejemplo, en este caso específico, paciente, como lo mencionas, paciente miope alto, que no hay método de corrección. Número uno, ahora en los lentes de contacto blandos encontramos graduaciones tremendísimas. Tiene que ser un paciente que no te tolere un lente de contacto. Suponiendo que ya le hicimos pruebas y no tolera el lente de contacto. Bueno, la siguiente opción es la cirugía. Láser, pues no corrige errores tan altos. Entonces, la siguiente opción sería el lente intraocular fáquico. Y por último, si no es candidato a un lente intraocular fáquico,
pues ya sería la lensectomía. Así se llama el procedimiento, lensectomía. Bueno, no, discúlpenme, lensectomía no, porque no le vamos a quitar las cápsulas, o sea, nada más vamos a vaciar la cápsula del cristalino. Ok. Doctora, ¿le puedo hacer otra pregunta? Dígame. Por ejemplo, ¿se podría hacer cirugía láser, o sea, de un solo ojo? Sí, sí se podría. Ah, Presuponiendo que tenemos un paciente con una anisometropía, en donde uno de los ojos tiene un menos 25 o un más 25, o sea, un ojo que te está viendo el 100, aunque tenga un error de refracción, y el otro ojo tenga el menos 3, o, ajá, pues sí, sí se puede. ok. Gracias. ¿Vale? Ahora vamos a ver. Espérame. Otra opción de operar un solo ojo es el paciente que tiene. Ahorita nos mencionaste, por cierto, doctor, otra pregunta. Ambliopía. Precisamente cuando hablamos de anisometropía. ¿Qué es la ambliopía? Se me olvidó hacer esa énfasis ahí. ¿O fuiste tú, Marco? ¿Quién lo mencionó? ¿Sí fuiste tú? Sí, fui yo. Ándale. ¿Qué es la ambliopía? Cualquiera puede contestar, muchachos, ¿eh? O sea, no se limiten en sus participaciones, al contrario. Pues como tal, la agudeza visual va a estar disminuida, pero no quiere decir que, o sea, hay una lesión que justifique esa disminución, ¿no? Pues sí. A ver, ¿a quién más? Sí, así tal cual es. Pero explíquenoslo un poquito más amplio. No es cuando se desarrolla de manera anómala, o sea, tiende a ser desde el niño. Pero que se desarrolla normal. La visión como tal, o sea, las vías nerviosas, pues. ¿Y el ojo? Es que era, bueno, eso creo que venía en la parte de esotropía, ¿no? Que cuando un ojo está desviado, el propio cerebro prefiere el ojo no desviado sobre el que está desviado. Entonces, pues el ojo desviado tiende a tener una visión borrosa y también bueno, cuando lo busqué, le llamaban ojo perezoso. Entonces el paciente veía bien con uno, pero con el otro veía borroso. Ok. La ambliopía se va a referir a un ojo anatómicamente normal. Sí, o sea, el hecho de que esté desviado, fíjate bien, un ojo desviado no quiere decir que anatómicamente esté anormal. Ahí No. estamos hablando de los músculos extraoculares. ¿Sí? Entonces, Sí. un ojo ambliope va a ser un ojo anatómicamente normal, con vías visuales normales, o sea, todo estructuralmente es normal. Lo malo aquí fue que hubo un error de refracción, una diferencia en la visión entre ambos ojos que hace, como bien dices, que el cerebro suprima la señal que viene del ojo que ve menos. Ajá. Es un fenómeno sensorial, no es un fenómeno anatómico. Entonces, anatómicamente van a estar normales. De forma sensorial, para que la persona no esté captando imágenes mal definidas, porque con un ojo la va a ver bien y con el otro ojo no la va a ver bien, para evitar la confusión, va a suprimir como primera opción. Al suprimir, esa imagen no se va a registrar. Si nosotros no estamos tratando en ese momento el error de refracción y no damos buena visión a ese ojo, la supresión finalmente va a ser completa. Ya no va a estar en una supresión, va a ser una disminución visual completa. No a que no vea nada, sino a que ese ojo no va a estar siendo registrado en el cerebro. Es un ojo con mala visión. Ahora, la ambliopía va a tener grados, puede ser leve, moderada, severa, dependiendo de qué tan mala visión tiene ese ojo. Por ejemplo, si tiene 20/40 de visión y ni con lentes le ayudas a ver más, pues sería una ambliopía leve a lo mejor. Habrá que buscar bien los rangos, ¿sale?
Por otra parte, me está viendo 20/200 y por más que le pongo lentes, aun cuando puedo corroborar que tiene un error de refracción, pero ese ojo no gana visión, pues es una ambliopía severa. Ajá. Entonces, ojo y vías visuales normales. Son a los niños que Sí. a veces se les pone un parche, ¿no? Para que, o sea, se les pone un parche en el ojito sano para que el otro trabaje. Exactamente, o sea, ahí ya estamos hablando. Es que más adelante tenemos que ver ambliopía, me imagino. Ok. Si no viene aquí en errores de refracción, va a venir en estrabismo. Pero tenemos que hablar de cómo se diagnostica. Dentro de las causas de ambliopía, pues las más frecuentes van a ser los errores de refracción, los estrabismos, seguido los accidentes, etcétera. Cualquier cosa que me impida que tenga una vía visual libre y bien enfocada. Ajá, entonces, más adelante vemos las técnicas de corrección, pero nada más era enfatizar en qué es ambliopía, porque sí lo vamos a estar mencionando en todo el curso. Muy bien, síguele otro. ¿Vale? Y ahora vamos a ver los métodos de refracción, que ya va a ser más o menos saber qué error tiene. Principalmente se va a realizar por retinoscopía, la cual por medio de un rayo de luz, que se llama pues, el intercepto, vamos a revisar lo que es el reflejo pues, retinoscópico sobre la retina. ¿Qué otro Entonces, nombre que son los... ¿Qué otro nombre tiene la retinoscopía? Porque eso también lo pueden estar leyendo. Esquiascopía. ¿Ok? Pues sí está peor. No. Esquiascopía. Ahí se los escribo. Muy bien, síguele. Aquí lo que vamos a hacer o lo que vamos a intentar detectar van a ser errores esféricos o la presencia de un error cilíndrico adicional en la cual el intercepto o el haz de luz que estamos lanzando hacia pues, la superficie anterior del ojo puede coincidir o no con alguno de los meridianos principales, como se ve en los dos ojos de abajo a la derecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí ¿Cómo le pides a tu menciona. paciente? ¿Cómo te colocas tú? ¿Cómo se hace? Pues lo que leí en el libro mencionaba que, o sea, no mencionaba cómo colocar al paciente ni nada. De hecho, al buscar imágenes me salía esa que puse allá arribita. Ok, tenemos que Y poner al paciente, pues de preferencia sentado, porque parado pues se va a estar moviendo mucho. Bien sentado, derechito, bien recargadito. O sea, bueno, no recargado hasta atrás, así la cabeza rígida, no. Sentado, derechito. Y la mirada tiene que estar hacia el infinito, con la finalidad de que disminuyamos el poder de acomodación. Si el paciente está moviendo los ojos y de pronto ve de lejos, de pronto ve de cerca, el poder de refracción va a cambiar. Ajá, entonces no puedo hacer el examen. Entonces ponemos al paciente sentadito mirando hacia el infinito y el infinito puede ser mi cartilla de Snellen. Entonces yo le voy a decir, a ver, quédese viendo directo allá a la letra más grande, por ejemplo. Y luego dijimos que hay una distancia a la que el ojo puede enfocar y esa va a ser la distancia de una dioptría. Y la dioptría más o menos es ¿a cuánto? A 50 centímetros, ¿no? Más o menos. Si mide, bueno, luego vamos a ver esa parte de la corrección. Tienes que ver cuánto enfoca el ojo a 1 metro, cuánto enfoca un ojo a medio metro, etc. Para fines prácticos, el explorador se va a poner a una distancia aproximada de 30 centímetros del paciente o máximo medio metro. Y tenemos que poner unas lentes positivas que me compensen esa distancia. Entonces yo le voy a poner un armazón de prueba como está aquí en la imagen
O bien pongo un aparato, si se acuerdan cuando vimos la clase, que les dije que era el foróptero o foróptero, que es esa serie de muchas lentes que se pone enfrente de la cara del paciente. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok. Entonces, ahí voy a poner mis lentes en un +2 y le voy a pedir al paciente que enfoque a lo lejos a la letra más grande. Me voy a estar asomando. El aparato con el que está aquí esta doctora es un retinoscopio. No es un oftalmoscopio. El retinoscopio tiene una luz lineal, así como se ven las imágenes de abajo, que voy a estar revisando en vertical o después en horizontal, dependiendo del error de refracción que yo ando buscando. Entonces, a esa distancia y el paciente mirando de lejos, voy a empezar a hacer una serie de movimientos en el plano horizontal, pero con mi luz en vertical. Y tengo que ver cómo se refleja la sombra en la retina a través de la pupila. ¿Sí? Entonces, lo que nos está explicando el doctor es, si yo hago mi movimiento derecha-izquierda y mi luz, como en el primer ejemplo, o mi sombra, sigue el movimiento, estoy ante un problema que se corrige con qué tipo de lente, doctor, positivo o negativo. Negativos. Con el movimiento. Con el movimiento. Positivos. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, si la sombra, como en el ejemplo 2, va en contra de mi movimiento, ¿con qué tipo de lente se ha corregido? Es decir, negativos. Con un lente negativo. Entonces, cuando estoy moviendo mi luz en el plano horizontal, pero mi luz está vertical, lo que estoy buscando son los problemas esféricos. Y dentro de los que mencionaste ahorita, ¿cuáles son los problemas esféricos? Tú ahorita hablaste de presbicia, miopía, hipermetropía y astigmatismo. ¿Cuáles son los esféricos? Desde la miopía y la hipermetropía. Miopía e hipermetropía. Y dijiste que la hipermetropía se corregía con qué tipo de lente. Esos son lentes positivos. Positivos. Entonces, el primer ejemplo corresponde a una hipermetropía. Hago yo mi retinoscopía o mi esquiascopía. La sombra sigue el movimiento que yo estoy haciendo, entonces corrijo con lentes positivas. Voy a ir poniéndole al paciente lentes positivas hasta que me neutralice la sombra. ¿Ok? Y ahí, si yo ya le puse un +1, un +1.50, un +2, y ahí se neutraliza, ya le quito el lente que le puse para compensar mi distancia y me quedo con esa graduación. ¿Sí? Ok. Si no me voy a entender, me dice. Ahora, si resulta que mi sombra va en contra de mi movimiento, ya me dijiste que voy a corregir con un lente negativo. ¿Qué tipo de problema voy a corregir? Esa es miopía. Una miopía, exactamente. Y entonces seguiría poniendo lentes negativos hasta que se neutralice. Quito mi lente que puse por la distancia y esa será la graduación de mi paciente. Ajá. Ok. Pero si resulta que cuando estoy haciendo mis movimientos, en lugar de encontrarme una línea así, me estoy encontrando una así o así, ¿qué estará pasando? Esa es para astigmatismo, ¿no? Porque los Exacto. meridianos no están alineados. Perfecto. Y ahora, ¿cómo voy a poner yo mi luz? Menciona que se ponía recto, o bueno, vertical, y se revisaba si el reflejo coincidía con el intercepto. En el caso de que no, mi movimiento ahora va a ser vertical, o sea, de arriba a abajo. Pero mi luz, pues, va a estar así. ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Bien.
Y entonces la muevo arriba y abajo y tengo que dar vuelta en ese mismo, aquí. Tengo que ir inclinando mi lente. Las lentes cilíndricas traen una rayita y me van a indicar hacia dónde va el eje. Entonces yo le tengo que ir dando vuelta aquí al lente hasta que logre que esta luz que está así quede derechita así. ¿Sí? Y ahí será el grado al que se corrige un astigmatismo con un lente cilíndrico. ¿Y va a ser positivo o va a ser negativo? No es ninguno, ¿no? Según yo no. Sí, como no, habíamos dicho ahorita en la clase que dio Marco que todas las lentes cilíndricas iban a ser negativas, al menos aquí en México. Ay, sí es cierto. Ok, muy bien, síguele. Dale. ¿Me oigo? Sí. Sí, se me fue el audio completo de la nada. La refracción subjetiva se va a realizar principalmente en pacientes cooperadores, que ya, bueno, yo lo vi que es más como la maquinita, el aparato, pues, donde sientan al paciente y le ¿Cómo se preguntan. llama la maquinita? Imagínate, siéntese aquí en esta No es el. Bueno, pues sí, no le voy a decir al paciente cómo se llama, pero a ver, estamos entre puros médicos. Se vale ayuda, muchachos. Todos estamos en la clase. Pues es el foróptor, ¿no? No, el foróptor es este. Sí, el que está aquí en la imagen, pero a ese se refería a Melina. El doctor está diciendo que es muy común utilizar la maquinita que es automática. ¿Cómo se llama esta maquinita automática? Tiene un nombre complejo, acuérdense que lo dijimos. Autoqueratorefractómetro. Ajá. ¿Por qué se llama así? Auto, pues porque es automático. Querato, porque me mide curvaturas de la córnea. Y refractómetro, porque también me permite hacer cálculos de graduación. Ajá. Sale. Muy bien, síguele. Nos menciona que este nos da resultados más precisos que la refracción objetiva. No explicaba por qué, pero yo me supongo que es porque le estamos preguntando al paciente con qué graduación ve mejor, más que pues llevar a un punto de neutralización el A ver, ¿cuál es intercepto. la refracción objetiva y cuál es la subjetiva? Esta es la subjetiva, la del autoquerato. No, esa no es la subjetiva. La subjetiva es como el de la imagen, ¿no? Donde le preguntas al paciente con cuál, ¿ve mejor con este o con el siguiente? O así, ¿no? ¿Sí? Que lo dijo usted que ese es porque hay niveles de deficiencia que son aceptables. Exacto. Por ejemplo, una refracción objetiva es la de la foto previa, en donde el paciente está viendo de lejos o tengo bueno, ahorita vemos cómo le vamos a hacer en los niños. Cuando yo determino el déficit total, o sea, a base de sombras, estoy viendo mis sombras que se proyectan en retina y saco mi error refractivo total, ¿ok? Esa es mi refracción objetiva. Después de sacar mi total, se lo pongo al paciente y ahora sí empiezo, como bien dice Marco, a ver cuánto me ve con un ojo con los lentes que le puse. Y el paciente me va a decir, bueno, o sea, me empieza a leer y veo que se le dificulta, le empiezo a quitar lentes o a poner lentes y el paciente me dirá en dónde ve mejor. Esa sí es la refracción subjetiva. ¿Ok? Sí. Pero la objetiva va a ser explorando el total del error de refracción de mi paciente, ya sea manualmente, como lo vimos en la fotografía inicial, o con el autoqueratorefractómetro. Que los niños son otro cantar, que ahorita vemos más adelante. ¿Síguele? Síguele, doctor.
Ahora, mencionaba que otra manera, o es que se recomendaba más en los niños, que era la refracción con cicloplégicos para pues, superar el grado de acomodación del cristalino, o en niños que tengan el iris oscuro y que se tenga que valorar una esotropía presente. Y aquí nos mencionaba que los fármacos pueden ser silopentolato al 1% 2 veces Se ante llama 30 minutos. Ciclopentolato. Es que, pentolato. sí. Hay que mandar notas al dedito. O a lo mejor fue error de dedo, no sé. El libro sí No, está quién mal sabe. traducido, ¿eh? Porque en otra parte venía isotropía y no lo encontré en ningún lado. Pues yo dije, pues será isotropía. Esotropía. Muy bien. Pues yo O la digo que sí, tropina al 0.5. porque eso favorece que se mejoren todas las ediciones. ¿O qué más supo? No, pues lo de la isotropía, que lo busqué porque no Ah, no, lo aquí qué entendía más. y no. Ah. O en lugar del ciclopentolato, la atropina al 0.5%, o en ungüento al 1%, 2 veces al día por 3 días, para lograr esta cicloplejía y lograr realizar pues, la exploración del paciente adecuadamente. ¿Cuánto nos dura? Acuérdense que eso les pregunté la clase pasada. Bueno, que les dije que lo íbamos a preguntar. ¿Cuánto nos dura el efecto del ciclopentolato y cuánto nos dura la de la atropina? ¿Qué efecto van a producir? Una parálisis del mecanismo de acomodación. Son ciclopégicos, pero también causan midriasis. Entonces, el paciente pues va a ver mal, porque va a tener la pupila dilatada. Necesito saber cuánto me dura el ciclopentolato y cuánto me dura la atropina, porque le tengo que avisar a los pacientes, ¿no? Doctora, la atropina puede durar hasta 7 a 14 días, ¿no? Incluso puede durarnos hasta 28. Ajá. Entonces, imagínense cómo vamos a mandar a trabajar a alguien así, pues está canijo. O a la escuela. Cuando es meramente indispensable, bueno, pues lo tenemos que hacer. Pero habitualmente vamos a tener que indicar una incapacidad o pedirles que no lo lleven a la escuela o algo. Si pone muy en riesgo su integridad. El ciclopentolato, ¿cuánto nos dura? Puede ser desde 6 a 24 horas, ¿no? Hasta pocos días. Ajá, como hasta día y medio, máximo 2. Día y medio más o menos. Entonces se prefiere utilizar el ciclopentolato y nos da una muy buena parálisis del reflejo de acomodación. La atropina, la presentación que hay aquí en México es al 1%. No la hay tan baja. Okay. Ajá, entonces pues todavía más efecto, imagínense. Bien. Sigue. Y bueno, ya creo que eso ya es todo de ese. Algo que quería comentar en cuanto a la autorrefracción en niños, cuando no estamos usando ciclopégicos no es exacta, porque el pacientito cuando está viendo el punto de enfoque en el aparato, pues va a estar variando su punto de enfoque. Ajá, por su mismo espíritu explorador. Entonces, es muy diferente que en el adulto. Al adulto se le pide que se quede viendo la imagen y pues se queda viendo la imagen. Y el niño va a estar como buscando y en ese proceso de acomodación la refracción no va a ser confiable. Se sugiere que de los 8 años en adelante pudiera ser confiable con autoqueratorefractómetro. De otra manera, lo ideal va a ser estar haciendo la ciclopegia para poder revisar a los niños. Y en los casos de estrabismo es obligatorio hacer la ciclopegia. ¿Sí? Muy bien. Doctora, ¿Dudas, doctor? Dígame. yo tengo una duda.
¿Hay alguna edad en la que ya no deba cambiar la graduación en el astigmatismo y la miopía? Pues de deber, así como que en medicina está muy canijo. Pero la mayoría, eso sí, la mayoría o el promedio de normalidad es que alrededor de los 18 o 20 años los cambios sean mínimos. Pero pues tenemos una córnea con cambios dinámicos diarios, ¿no? Entonces, pero sí suele estabilizarse, o sea, puede haber cambios tan mínimos que no sea necesario corregir. De ahí que la cirugía refractiva se prefiera después de esa edad. ¿Y si sigue cambiando hay algún problema? Ahora, hay que valorar otras situaciones. Ahí estoy hablando de un paciente pues sano. Si hay pacientes con enfermedades crónicas, ahí es otro cantar, porque ahí ya no hay como tal una regla. Doctora, Se suman los cambios corneales. ¿Dígame? sí. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de la miopía, si yo tengo, por ejemplo, una miopía, o sea, grande, ¿qué puedo hacer para evitar lo que estamos viendo ahorita del desprendimiento de retina? ¿O nada más la cirugía sería una opción? La cirugía nada más nos quita la necesidad de lentes, las características del ojo no cambian. Entonces, ahorita como lo puse en el chat, ¿qué es lo que se sugiere en pacientes de 4 en adelante? Hacer una revisión de fondo de ojo con dilatación. Acuérdense que dijimos que hay que poner el lente de 3 espejos, en donde dijimos que esos espejos me ayudan a ver hasta la periferia. La periferia es el sitio donde se asientan la mayoría de las lesiones que predisponen a desprendimientos. Entonces, pues, por regla general, se supone que cuando acude el paciente a cambio de lentes y nosotros encontramos una miopía que ya empiezan los riesgos, pues les debemos de sugerir eso, una revisión ciclopégica. Ok. ¿Qué ocurre durante esas revisiones? Podemos encontrar lesiones que predisponen y pueden ser tratables. O sea, una de las técnicas de tratamiento es hacer una fotocoagulación alrededor de las lesiones, generando una cicatriz que impida que se rompan o que se desprendan. ¿Verdad? Entonces es más bien preventivo. Doctora, ¿y si sigue cambiando la graduación, volviendo a la pregunta de ahorita? Ay, casi no se te oye. Que si sigue cambiando la graduación, volviendo a la pregunta de ahorita, después de los 20 años, ¿podría indicar algo malo? Existe un problema que se llama con aumento de la miopía. Sí, del astigmatismo. Pues sí habría que revisar el caso porque existe un problema de miopía. Hay una miopía que se llama miopía maligna o miopía progresiva en la que no se detiene. Se sigue. Ajá, y en cuanto al astigmatismo, habrá que checar las características de la córnea y las características del cristalino. O sea, identificar qué tipo de astigmatismo es. Si es un astigmatismo meramente de córnea, pues ver si no se está tratando de una de las degeneraciones corneales. O si es una de cristalino, pues que a lo mejor el sustituir el cristalino por un lente puede ayudar. Okay. Doctora, no sé si quieras continuar. Cuanto a la pregunta, estoy viendo una pregunta aquí en el chat. Volvemos a lo mismo. La cirugía refractiva nada más me quita la necesidad de lentes, pero no cambia la forma anatómica del ojo fuera de la córnea. Por lo tanto, el riesgo de un desprendimiento de retina en un paciente con una miopía alta existe toda la vida. Quiere decir que aunque no estemos necesitando lentes, hay que estarse revisando al menos una vez al año con dilatación pupilar, revisando lesiones. Okay, El revisado retina para ver si no hay una lesión. ¿Sale? Ok. Muy bien. ¿Era todo? Doctora, ¿No hay más preguntas? Dígame.
Pues yo le tengo una pregunta, pero no es sobre el tema. No sé si está bien. Híjole, no, pues está muy mal. Ah, bueno, entonces no. No te creas, a ver, dime. A ver si Pues me puede responder ahorita. realmente sobre mi ojo se me empezó a tener como edema periorbitorio. De hecho, aquí se ve. Ajá. Y me empezó a salir como una bolita. Entonces, Pues más bien es tema siguiente, de hecho. ¿Duele o no duele? sí, duele cuando presiono. Pero no, ¿cómo te diré? ¿La inflamación es un aumento de volumen por la bolita o el párpado está inflamado? Creo que es un aumento de volumen por la bolita, porque Porque inflamación implicaría que estuviera aumentado de volumen, que la temperatura estuviera elevada, que la piel estuviera hiperémica, ¿verdad? No es inflamación propiamente. ujú, pues el sábado, por ejemplo, y el domingo sí se veía rojito. O sea, sí se veía como el edema como tal, pero también se sentía en el fondo una bolita. Y ahora ya quedó como que la pura bolita Ajá, y el aumento de volumen, de pero ya, volumen. ya no se ve rojo. Bueno, pues sí, lo vamos a ver ahorita. Y ahorita nos Ok, dices entonces cuál va a ser, ¿eh? ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, de óptica y refracción? ¿Cada cuándo se hace la revisión de un paciente? ¿Cada cuándo nos debemos de revisar los ojos? ¿Necesitemos o no necesitemos lentes? ¿Cada 6 meses? Pues no, en realidad es cada año. Cada año. Cada año. Estemos o no estemos necesitando lentes, muchachos, ¿eh? Es como ir al dentista. Ustedes van al dentista, aunque, bueno, espero, van al dentista aunque no tengan molestia, ¿no? Se hace al menos una revisión. En el dentista, pues sí es sugerido al menos cada 6 meses. Por ejemplo, ¿en quiénes se les sugeriría una revisión cada 6 meses? A lo mejor en los niños pequeños o pacientes que tengan alguna enfermedad que amerite un seguimiento así de cercano. Lo habitual en los errores de refracción es que necesitamos cambiar lentes cada año, porque también no debemos de frenar el poder de acomodación de un ojo. ¿Ok? Entonces, esa sería una buena enseñanza. Revisarnos aunque no haya problema, porque podemos detectar a lo largo de este curso, van a ver que hay muchas enfermedades que pudieron ser tratadas con mucha anticipación antes de muchas complicaciones. Muy bien, vamos a empezar con órbita. Bueno, no me presenté ahorita porque... Minutos de estiramiento. Ah, muy bien. Pero pues preséntate ya para terminar con ustedes. Muy bien. Bueno, mi nombre es Diana García y soy de Camargo y estudio medicina porque pues me gusta bastante los temas de la salud. No, pues no me gusta otra cosa. Y bueno, pues ahorita estaba un poco nerviosa con el tema de óptica y espero que ahorita podamos llevar mejor este de órbita. Realmente la parte física de la óptica está complicada y no es motivo para nuestro curso, o sea, más bien era como checar las definiciones que se nos ponían en el programa para que nos quedara claro el resto del tema, pero está bien, muy bien. Muy bien. ¿Continúa, doctora? Sí, pues si nadie se quiso estirar, seguimos hechos bolita. Bueno, vamos a hablar un poco de las enfermedades de la órbita y hay que recordar la anatomía para entender un poco. Si recordamos la órbita, pues va a tener paredes de estructura ósea a los lados y por enfrente pues es lo que no tiene pared ósea. Entonces, si hay un aumento del contenido orbital, pues lo que va a hacer es que va a haber, va a haber protrusiones hacia adelante porque es la única parte donde puede salir. Y las enfermedades de la órbita se pueden generar dentro de la órbita o en estructuras adyacentes como los senos paranasales, por eso les puse ahí la imagen para que vieran más o menos cómo se correlaciona. La etiología de la órbita, de las enfermedades de la órbita, pues es variada. Puede ser inflamatoria debido a infecciones, puede ser debido a una neoplasia que puede ser benigna o maligna. Y esta neoplasia puede ser de origen óseo, muscular,
de vasos sanguíneos o tejido conectivo. También puede ser de anomalías vasculares o de tumores metastásicos. Y pues lo vamos a ir viendo. Bueno, la fisiología de los síntomas es para lo que les expliqué ahorita de que la órbita pues nada más tenía las paredes óseas, ¿verdad? Y que por delante no tenía esa pared ósea. Y por eso se va a ver como una protrusión hacia adelante del globo ocular y esto se le va a llamar proptosis. La proptosis también se puede dar por una hinchazón o inflamación del cono muscular, como podemos ver en la imagen, pues ahí está el cono muscular. Si se inflama, pues se va a desplazar el globo ocular hacia el frente, que se le va a denominar proptosis axial. Si la inflamación es afuera del cono muscular, se le va a llamar proptosis no axial. Ahora, también podemos tener esta protrusión o proptosis de manera pulsátil y se puede deber a varias etiologías, como por ejemplo una fístula carótido-cavernosa. Puede ser por una malformación vascular orbital o por la transmisión de latidos cerebrales por un defecto del techo de la órbita, que eso va a ocurrir más en una displasia esfenoidal en un paciente que tiene neurofibromatosis tipo 1. Y ya nos maneja el término de exoftalmos. Bueno, dice que la proptosis cuando es bilateral generalmente es debido a un trastorno de hipertiroidismo y ya se utiliza el término de exoftalmos para describir unas proptosis asociadas a la enfermedad de Graves, como podemos ver aquí en la imagen. Muy bien, cuando le pedimos a un paciente que realice la maniobra de Valsalva y vemos que pues tiene proptosis, puede ser una señal para nosotros de que es una malformación orbital venosa o puede ser un meningocele. También podemos tener una proptosis intermitente y esto puede asociarnos más a una mucocele en los senos. Y luego, recordando un poquito de la exploración física, el material utilizado para ver el fenómeno de exoftalmos es el exoftalmómetro de Hertel, que es para cuantificar la magnitud de la proptosis del paciente. Y bueno, nos dice que la proptosis no va a deteriorar la visión del paciente, a menos de que haya cambios corneales causados por esta exposición o que haya una compresión del nervio óptico. Pero nos dice que siempre que exista compresión del nervio óptico, pues como que nos puede avisar antes, por ejemplo, en un defecto pupilar aferente o el deterioro de la visión del color. Esto ya nos puede advertir de una disfunción del nervio óptico antes de que pues, se llegue a afectar la visión. Y tenemos pacientes que tienen pseudoproptosis. Quiere decir pues que no es una proptosis como tal. Y estos pueden ser pacientes que tienen alta miopía, puftalmos, que lo investigué y era una proptosis debida a un glaucoma congénito en los niños principalmente. Más que proptosis es un ojo muy grande. Ah, sí. ¿Verdad? Que aparenta la proptosis. Por eso es pseudoproptosis. Y pues la retracción del párpado también puede asimilar o asemejar a una proptosis. Bueno, ahora también tenemos que cuando tenemos limitación de los movimientos oculares puede ocasionarse una diplopía. Y esta diplopía, o sea, por la limitación de los movimientos oculares, puede ser por una interferencia con los mecanismos de acción de los músculos o por una disfunción de los nervios que están inervando esos músculos, que son los oculomotores, los troqueares o los abductores. Y nos habla acerca de un síndrome. Estamos hablando de diplopia cuando es visión binocular o visión monocular. ¿Es lo mismo o si hay alguna diferencia? Es binocular, creo. Bueno, es binocular porque estamos hablando de que intervienen los movimientos oculares. Ajá. ¿Existe la diplopia monocular? Sí. Bueno, ¿en qué caso, por ejemplo? Bueno, no se puede ser en el estrabismo o es... No. En estrabismo es binocular. Ah, ok. La diplopia monocular es, por ejemplo, cuando hay una subluxación del cristalino. Una subluxación implica que el cristalino se mueve de su lugar. Entonces, que estemos viendo a través, en un sector, a través del cristalino y en el otro sector donde no hay cristalino. Ahí tendría diplopia monocular. La otra, un error de refracción no corregido.
en donde un solo ojito me vea doble. Otra, alguna cicatrización en córnea o alguna cicatrización en cristalino o alguna lesión macular. ¿Ok? Entonces sí existe la diplopia monocular, nada más que ahí luego nos tenemos que enfocar hacia un daño en la estructura. Y en este caso es por movimientos, por músculos, por afección a músculos. Muy bien, sigue. Muy bien, gracias, doctora. Bueno, nos manejaba un síndrome aquí en el libro que se llamaba el síndrome de la fisura orbital superior, y era cuando pues síndrome porque se van a juntar varias manifestaciones clínicas, que va a ser la diplopia, perdón, y esta va a ocurrir por perturbación de la función de los nervios oculomotores, como ya vimos. También va a haber anestesia facial y de la córnea porque se va a afectar la rama oftálmica del nervio trigémino y pues posiblemente la proptosis. Y cuando está todo esto junto, pues se va a llamar síndrome de la fisura orbital superior. También las lesiones en la fisura esfenoidal, pues lo que van a provocar va a ser una disfunción del nervio óptico. Y el síndrome del seno cavernoso va a existir con diplopia, disfunción del trigémino, proptosis porque va a haber una congestión venosa, y esta se va a caracterizar porque no va a haber disfunción del nervio óptico. Muy bien. Ahora, los estudios diagnósticos para evaluar las enfermedades de la órbita van a incluir pues la resonancia magnética, la ultrasonografía, la venografía, la biopsia, que hablamos más adelante, y la radiografía. Bueno, en la resonancia magnética pues nos va a dar información importante sobre cambios en los tejidos blandos y pues en el nervio óptico. Pero va a estar contraindicada en un paciente que llega con un cuerpo extraño, ya sea intracraneal o intraorbital. Ahora, la sonografía va a ser una técnica que, a pesar de que su utilidad en los modos A y B nada más se va a limitar a la porción anterior de la órbita, pues alguien experto en esto pues nos va a ayudar mucho, aunque nada más se limita a eso, pues puede él interpretarlo mucho mejor. Y es importante la sonografía porque es un método no invasivo para diagnosticar también, por ejemplo, la fístula del seno cavernoso, arteria carótida. La venografía nos decía que no es tan común que se utilice porque no nos da tantos diagnósticos. Sin embargo, si se le inyecta un medio de contraste en las venas orbitarias a través de la vena del cuero cabelludo, pues sí nos puede revelar, por ejemplo, varices de la órbita. Y la radiografía principalmente nos va a servir para diagnosticar fracturas orbitales. Sin embargo, cuando la fractura ya es más grave, pues las paredes de la órbita son muy delgadas y necesitaríamos ya más bien una tomografía para ver qué más afectó. Bueno, y luego nos dice que existen otros, como por ejemplo la biopsia por aspiración con aguja fina, que va a ser un procedimiento útil en el diagnóstico de problemas de la órbita, pero va a ser pues muy invasivo, pero nos sirve para aspirar especímenes, especialmente para la citología de la lesión. Y esta localización de esta lesión pues se va a dar principalmente por tomografía, y ahí hacemos la biopsia. Y bueno, ya tenemos que la tomografía nos va a dar lesiones y hemorragias en el tejido, nos va a permitir ver lesiones y hemorragias en el tejido blando de la órbita. Nos va a permitir también ver daño ocular, si existe ruptura del globo ocular, si hay hemorragia intraocular y si hay deslocación cristalina. Y pues aquí nos muestra un poco de una reconstrucción en 3D de la tomografía para cómo se vería pues la anatomía. Bueno, también existe lo que es la angiografía, que la angiografía pues no es tan común también, pero dice que puede ser el método de elección en caso de que tengamos para un trastorno vascular orbital que lo queramos diagnosticar, y eso sería una angiografía selectiva de la carótida. Y pues nos da, por ejemplo, puede ser diagnóstico en una fístula de seno cavernoso arteria carótida. La angiografía por TAC va a proporcionar un detalle más específico para este diagnóstico. Y está también otro método de diagnóstico que es la dacrocistografía y exploración con isótopos radiactivos. Y esto pues más bien va a ser para problemas de la glándula lagrimal, obstrucciones y el sitio donde está obstruido. Bueno, ahora sí vamos a empezar con las enfermedades de la órbita como tal.
Y vamos a empezar primero con los trastornos inflamatorios. Y el primero va a ser la oftalmopatía de Graves, que es un síndrome que se va a caracterizar por anormalidades clínicas, deformación de imágenes, que va a estar causado por deposición de mucopolisacáridos e infiltración de células inflamatorias crónicas en los tejidos orbitales. La etiología de la oftalmopatía de Graves puede ser varia, ¿no? Puede ser por hipertiroidismo autoinmune, que es la enfermedad de Graves, que es la más común. La tiroiditis de Hashimoto, la disfunción tiroidea, que ya vimos pues, en los temas de endocrino, que puede ser por varias cosas, como por ejemplo medicamentos o anticuerpos. ¿Sí? O puede ser que el paciente tenga oftalmopatía, pero no tenga evidencia clínica de anticuerpos, tenga evidencia clínica, perdón, y tampoco tenga evidencia de laboratorio como anticuerpos o disfunción tiroidea ni nada de eso. Ya pues ese sería otro caso. El paciente que tiene oftalmopatía va a exacerbar los síntomas al fumar o al someterse a terapia con radioisótopos de yodo. Bueno, dice que la mayoría de los pacientes con oftalmopatía de Graves va a presentar una oftalmopatía ligera, que esta se va a caracterizar por retracción del párpado superior. En cambio, el 5% de los pacientes con oftalmopatía de Graves pues va a tener una grave, que se va a caracterizar por proptosis marcada y movilidad restringida. Y nos dice que la oftalmopatía de Graves va a ser la causa más común de proptosis unilateral o bilateral en adultos o niños. Y que se va a distinguir de cualquier otra proptosis porque va a tener retracción del párpado superior y va a haber retalo en el parpadeo. Y eso lo va a distinguir de otras causas de proptosis, como ya vimos. También el paciente con proptosis por oftalmopatía de Graves puede tener malestar en la superficie ocular, que generalmente va a ser causada por una queratoconjuntivitis límbica superior, como podemos ver en la imagen. Y nos habla de un término que es el lagoftalmos, que es el cierre incompleto del párpado, y se va a caracterizar por proptosis y retracción del párpado, y pues puede haber una exposición córnea. Ok, cuando la proptosis se asocia con oftalmopatía de tiroides, generalmente se puede asociar también con una miastenia coexistente, que esto va a ser lo que va a provocar la proptosis, ¿no? Porque hay una perturbación de la movilidad ocular al existir la miastenia. La sujeción de los rectos inferiores también va a provocar que exista una elevación de la presión intraocular en la mirada ascendente. Y en los casos graves, incluso puede ser en la mirada hacia el frente. Si los músculos extraoculares se agrandan en forma marcada y por mucho tiempo, puede haber compresión del nervio óptico. Y si esta compresión no se alivia en un periodo de tiempo, se corre el riesgo de ceguera del paciente. Esta afectación que acabamos de ver de los músculos extraoculares de la oftalmopatía tiroidea comienza generalmente primero con una infiltración linfocítica y edema de los músculos rectos. Después va a existir fibrosis y retracción de forma permanente. Y por último ya existen manifestaciones clínicas como la diplopia y que suele comenzar generalmente en el campo superior de la mirada. Bueno, y ahora vamos a ver un poco de tratamiento. Bueno, el tratamiento para esta enfermedad, de manera general, primero nos dice que es multidisciplinario, porque tiene que estar principalmente el oftalmólogo, el endocrino, y muchas veces cuando son las formas graves, pues todo el equipo de cirugía. Y también nos decía que la cirugía se va a preferir sobre la terapia con yodo radioactivo porque, como ya nos mencionó Diana, esta va a empeorar esta enfermedad. Se deben considerar los esteroides profilácticos en caso de que se presente, y ahorita vamos a ver pues ya los esteroides correctivos más adelante. También se le debe de decir al paciente que debe dejar de fumar porque pues también ya vimos que esto va a empeorar la enfermedad. Y la queratitis por exposición que nos habló Diana se debe de empezar a tratar con lubricantes tópicos para evitar su progresión. Siguiente. Bueno, vamos a ver que están, cuando hay presencia de neuropatía
óptica por compresión o por la proptosis, vamos a iniciar primeramente con dosis altas de esteroides sistémicos, que puede ser la prednisolona oral de 80 a 100 miligramos por día o la metilprednisolona intravenosa 1 gramo por día por 3 días, o sea, 3 días a la semana por 3 semanas. En caso de que no haya regresión con los puros esteroides y que veamos que va empeorando, tenemos que dirigirnos hacia la descompresión quirúrgica. En este caso se va a dar por medio de procedimientos transnasales endoscópicos y algunos externos. En este caso, como las imágenes que les puse desde un artículo en donde hacen la liberación de la órbita para disminuir la presión. Entonces, esta incisión para liberar la presión se va a hacer a partir de la incisión del periósteo orbital y esto puede causar o exacerbar la diplopía o causar alguna infección, pero mencionaba que el riesgo de infección era bajo. Sin embargo, pues, propiamente esta descompresión quirúrgica es para liberar la presión dentro de la órbita. Y en casos ya más graves se podría ocurrir a la radioterapia. En este caso, por ejemplo, cuando no son candidatos a cirugía. Y también no se debe de realizar en diabéticos con retinopatía previa. Y también nos mencionaba que se podría hacer la corrección quirúrgica de la retracción del párpado, ya sea por medio de insertar espaciadores. Y esto pues nos menciona que es tanto para la funcionalidad como para la estética del paciente. Siguiente. Bueno, para el tratamiento de la diplopía, cuando tenemos la oftalmopatía activa, se va a utilizar prismas, que si recuerdan fue lo que vimos en el tema pasado, o oclusión del ojo. Y la cirugía del estrabismo se puede realizar cuando la oftalmopatía esté inactiva y la perturbación de la movilidad del ojo esté estable al menos por 6 meses. Y nos dice que la mayoría de estos pacientes puede lograr una visión individual binocular pequeña. Siguiente. Bueno, eso sería del tratamiento. Ahora vamos a hablar del pseudotumor. El pseudotumor es la... ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico, pues, de una orbitopatía tiroidea? Pues, primeramente, pues, se tiene que hacer, aparte de la exploración física que le hacemos al paciente, se tienen que realizar estudios de laboratorio, pues en este caso un perfil tiroideo. Pero específicamente, ¿qué hay que solicitar para que sea confirmatorio? Podemos buscar los anticuerpos. ¿Anticuerpos anti qué? Los antitiroides. Anticuerpos antitiroglobulina, ¿sí? Ok, muy bien. Los pacientes que llegan con una patología orbitaria, así como la vimos en clínica, pues ya, muchachos, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, ¿verdad? Pero los que llegan sin todo este cuadro son el reto. Entonces, ¿quién será mi población de riesgo? ¿En quiénes es más probable un problema tiroideo? ¿En los adultos? Adultos, principalmente Mujeres. Mujeres. ¿En qué rangos de edad? 30, 40. Ajá. Y el cuadro inicial de las pacientes van por una molestia inespecífica. O sea, realmente como por un tipo de conjuntivitis en donde nosotros solamente podemos detectar inflamación. Pues no, o sea, al inicio pues muy poco probable que lo sospechemos. Pero cuando estamos platicando con ellas, o con el paciente, sea el sexo que sea, y de pronto podemos observar que se le abre más un ojito que el otro. Eso es retracción. O sea, no es necesario que esté completamente hacia atrás el párpado.
de estar platicando y de pronto así como que se abra un poco más un ojo que el otro, o hay un retraso en el parpadeo, un ojito como que cierra más rápido que el otro. Eso también llama la atención. Otra de las causas por las que llegan a consultar es porque muy ocasionalmente presentan diplopia. Ay, como que de pronto vi doble y se me quitó. Entonces hay que sospecharlo. Otra causa, no, pues básicamente ya lo demás, en cuanto empezamos a ver signos, pues no nos van a llegar la mayoría así como las fotos que vimos. Nos llegan muy sutiles. Otro de los cuadros es el mixedema palpebral. ¿Verdad? Ese también sería un dato característico. ¿Ok? Y hay que empezar con la sospecha, mandar a hacer estudios. Puede haber casos en pacientes eutiroideos, ¿o no? Pues no sé si podría llegar en caso de que, no sé, en una, ¿cómo? En una tiroiditis que ya haya pasado de la fase tirotóxica y ahorita ya se encuentra en la uterotóxica y todavía tenga ese problema, no sé si sea posible eso. Sí se puede presentar, pero también se puede encontrar en pacientes que nomás no encontremos ningún dato positivo demostrable. ¿Eh? ¿Okay? Puede haber de un 5 a un 10% de casos en los que no podamos demostrar que tenga un problema tiroideo de base. Ajá. La mayoría de los casos de la orbitopatía tiroidea va a ser en pacientes hipertiroideos, pero también se presenta en hipotiroideos y en eutiroideos. ¿Ok? Eso es muy importante que lo sepamos porque hay ocasiones en que el paciente es muy renuente a aceptar un diagnóstico cuando la clínica pues es la que manda. No hay otra. El tratamiento está bien, o sea, va a ser básicamente de antiinflamatorios. Perdón. Habrá que dar el reemplazo hormonal cuando sea necesario. En ocasiones se necesitan inmunomoduladores, cirugía. Muy bien. ¿Alguna duda de orbitopatía tiroidea? Hay una clasificación también, muchachos. Hay que buscarlo. Bueno, entonces vamos a pasar a pseudotumor. Más adelante vamos a ver lo que es celulitis, supongo. Sí. Entramos de lleno acá. Ok, muy bien. Síguelo. Bueno, como les mencionaba, el pseudotumor va a ser la causa más frecuente de proptosis en adultos y niños. Y estos pueden estar asociados a una vasculitis, que es principalmente la granulomatosis de Wenneger, que la granulomatosis de Wenneger no está asociada a anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos. Bueno, entonces este pseudotumor es un proceso inflamatorio localizado o puede ser difuso y puede implicar cualquier estructura. Puede ser miositis, acroadenitis, puede implicar el síndrome de fisura orbitaria superior o una perineuritis óptica. Y normalmente esto puede tener una extensión por contigüidad, puede venir de los senos paranasales, de los senos cavernosos o meninges o extenderse hacia ellos y comprimirlos. Y tenemos que la presentación puede ser unilateral mayormente o bilateral asociada a vasculitis. Esta tomografía, bueno, la de arriba es una tomografía y creo que la de abajo es una resonancia. Las traje de un artículo donde revisaron el paciente, pues si se ve francamente la proptosis en el ojo derecho. ¿Es derecho? Sí, es derecho. Bueno, sí, ¿verdad? Pero si se fijan, en las dos órbitas vemos la presencia de una masa. Y bueno, si ven esta tomografía, ¿en qué forma piensan que es el pseudotumor o a qué está asociado? Es una pregunta. ¿La puedes repetir? Porque yo no te entendí. Bueno, si ustedes ven esa tomografía y ven que es bilateral, ¿a qué va a estar asociada este tipo de pseudomotor? ¿Cuál va a ser su etiología?
Ramón te contestó en el chat que está asociada al nervio. No, la etiología. Sí puede Una estar, vasculitis, tener ¿no? unas... Así es como les puse ahí abajito que está mal escrito. Ahí. Bueno, siguiente. Siguiente. Sí. ¿Sí se escucha bien? Sí, Ok. Bueno, el tratamiento del pseudotumor va a ser principalmente antiinflamatorios no esteroideos sistémicos. El libro no mencionaba muy bien cuáles, doctora, y tampoco nada más mencionaba que también se le daba corticosteroides sistémicos, no mencionaba dosis. Esta dosis es de un artículo donde se le dio tratamiento a un paciente, que es la metilprednisolona 1 gramo IV diario por 5 días, y después se continúa con prednisona 80 miligramos diarios. También se puede dar en caso de que sea resistente al tratamiento con corticosteroides inmunosupresores como la ciclofosfamida, o se tiene que también realizar en caso necesario una biopsia para confirmar el diagnóstico cuando es recurrente. No sé qué tipo de antiinflamatorios no esteroideos, sean más comunes en este caso, doctor. pues es muy poco el campo del AINE en este caso. O sea, la mayoría de los pacientes, obviamente para llegar a un diagnóstico de pseudotumor orbitario, tuvimos que haber descartado varias patologías, ¿verdad? Entonces, el tratamiento básicamente va a ser o con inmunomoduladores o con corticosteroides. La biopsia, pues sí es dentro de las etapas tempranas que la vamos a realizar. Ok. Siguiente. Bueno, ahora sí lo que preguntaba la doctora, vamos a ver celulitis orbital y celulitis preseptal. Siguiente. Bueno, la celulitis orbital o postseptal va a ser una infección bacteriana profunda en el tabique orbital. Esta va a ser la causa más común de proptosis en niños y también se puede presentar de manera importante en pacientes inmunodeprimidos y de edad avanzada. Nos mencionaba que se le debe dar un tratamiento inmediato, ya que este puede derivar en ceguera por compresión, un infarto o muerte del nervio óptico. También puede provocar una trombosis del seno cavernoso o una sepsis intracraneal. En la niñez, esta celulitis orbital puede ser la extensión de una sinusitis aguda a través de los huesos etmoides. Y nos menciona que los principales agentes etiológicos va a ser Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Y nos decía que puede haber otros factores que implicaran mayor riesgo como antecedente traumático en el área de la órbita, y estos podrían indicar que agentes etiológicos atípicos fueran el agente causal, como Staphylococcus aureus, ya sea resistente a meticilina, y Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Y bueno, en las imágenes se las puse para que, pues ya hemos visto en la anatomía que los senos paranasales tienen contigüidad con la órbita, y pues también que el seno cavernoso, pues por el drenaje venoso, pues está en proximidad y pues se puede dar la extensión bacteriana. Siguiente. Y la celulitis preseptal, pues va a ser la infección bacteriana superficial del tabique orbital, y esta normalmente es una diseminación de una infección originada en el párpado. A ver, dale otra. Ok. Dentro de las manifestaciones clínicas va a haber fiebre, dolor, hinchazón y eritema del párpado. Puede haber proptosis, limitación de los movimientos extraoculares y leucocitosis. Nos dice que la proptosis no axial, va a sugerir un absceso intraorbital o subperiosteal. Y nos dice que cuando hay una extensión a senos cavernosos puede producir una implicación de la órbita contralateral, puede haber disfunción del nervio trigémino y una enfermedad o derivarse una enfermedad sistémica. Y que una extensión intracraneal puede causar meningitis o un absceso cerebral. Y conforme a la celulitis preseptal, vamos a tener principalmente que va a ser una enfermedad sistémica con hinchazón y eritema del párpado, pero no va a tener presencia de proptosis como en la orbital.
va a haber limitación de los movimientos extraoculares y puede imitar en etapas iniciales a la celulitis orbital, pero ya posteriormente pues vamos a ver que la más complicada es la orbital. Y aquí en las figuras les puse las del libro, que en la superior tenemos un absceso que drena a través del párpado superior por una celulitis orbital, y abajo tenemos una TAC donde vemos el absceso orbital izquierdo donde está la flecha. Si se fijan, pues se ve muy difuminado, ni siquiera, bueno, no se puede ver claramente el globo ocular. Siguiente. Y bueno, otras imágenes, la celulitis orbital. Y abajo, bueno, la de abajo no es del libro, bueno, esas no son del libro, son de internet. No sé si sea, o qué tan común sea que lleguen los pacientes en esa etapa, doctora. Pues sí, sí se llegan a ver. Por ejemplo, en el caso más frecuente, como los podemos ver, es como la fotografía de arriba. En el caso de la fotografía de abajo, pues aquí estamos hablando de una celulitis orbitaria. Me quedé pensando que estabas hablando de una celulitis preceptal. ¿Qué no cambiaste a preceptal? A ver, es que hablamos de las dos al mismo tiempo, doctora. Ah, ok, bueno. Sí, la preceptal es la que les hablé al último, que en fases iniciales puede parecerse una celulitis orbital, pero con el tiempo pues ya se ve la diferencia principalmente por la apoptosis. Los pacientes que nos llegan así como la fotografía de abajo, la mayoría de las veces son pacientes que han sido tratados inadecuadamente, o sea que no se ha dado el diagnóstico adecuado de celulitis orbitaria y que se dio un tratamiento así como muy, pues, ¿cómo les diré? No muy agresivo. En el caso, ahorita supongo que nos vas a decir cuál es la modalidad terapéutica, que realmente es agresiva. Y que básicamente en el caso de una celulitis orbitaria es intrahospitalaria. ¿Ya? En este caso, ¿cómo diferenciarías? Bueno, mejor terminamos y luego ya tengo las preguntas, porque apenas lo vamos a ver en cuanto a manifestaciones. Bueno, pues creo que ya sigue el tratamiento, doctora. Ah, bueno, entonces regrésate. Si llega un paciente, fíjate bien, ¿eh? Sí. Llega el paciente con blefaredema, le molesta la luz, trae el ojo enrojecido, la piel pues está con aumento de la temperatura. ¿Tú qué pensarías? ¿O qué preguntarías? ¿O qué explorarías? Pues? Se tiene que preguntar también si hay dolor a la presión, ¿no? Dolor a la palpación. Uh-huh. Y luego sí hay dolor. Si hay dolor, ¿no puede indicar más una celulitis orbital? No, es que ahí no es el síntoma. Fíjate bien. Ah, ok. El signo característico para que podamos diferenciar si es preceptal o es orbitaria, número 1 es el dolor a los movimientos oculares. Ese es el signo así característico. O sea, cuando llega el paciente con el aumento de volumen de párpados, el ojo enrojecido, la piel caliente, y nosotros lo estamos viendo apenas estamos con el interrogatorio, no, pues que cuando empezó, no, pues qué tal, ¿te ha traído fiebre? No ha traído, pues sí ha traído algo de fiebre. Y la visión ha disminuido, no, veo igual. Okay. Cuando mueve sus ojos, ¿tiene dolor? No, no hay dolor, o a lo mejor va a haber un malestar porque hay un aumento de volumen en tejidos blandos, ¿sí? Pero el dolor, propiamente dolor a los movimientos o limitación a los movimientos oculares, ya es indicativo de una celulitis orbitaria. En el caso de la celulitis preceptal, vamos a pensar como cuando nos pica un insecto o cuando tenemos, por ejemplo,
Bueno, pues me voy a meter en el caso de un orzuelo, por ejemplo, pero que se extiende a todo el párpado, ¿sí? En donde la piel va a estar caliente, en donde va a haber dificultad la apertura palpebral, pero donde la visión no está afectada ni los movimientos. Ese sería como que el signo característico. En el caso de la celulitis orbitaria, aparte de la limitación de movimientos, el paciente empieza con disminución visual. Acuérdense que ya está habiendo compresión a nivel del nervio y todo eso. Doctora, entonces en la celulitis preseptal puede haber limitación, pero no dolor. No, no hay limitación. Hay malestar. Ah, ok, es que en el libro por eso me quedé, sí dice que hay limitación, entonces no hay. No, en la preseptal no hay. Ok. No hay limitación. O sea, para que haya limitación tienes que estar atrás del septum porque ya esté el volumen aumentado y por ende los músculos. Ok. Y no, adelante del septum lo único que te queda va a ser el orbicular, tejidos blandos palpebrales y pues no, conjuntiva y eso pues no tiene que ver con una limitación de movimientos. Ok, doctora. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo tratarías una preseptal? Dale, Diana. Bueno, nos dice que, bueno, el libro nos decía, por ejemplo, ahí que sí estoy confundido, doctora, porque el libro nos decía, debes de dar tratamiento empírico, pero en otra parte nos decía que teníamos que hacer los cultivos nasal, conjuntivo y sanguíneo, y a partir de ahí ya dar el tratamiento antibiótico, ¿no? Bueno, en el caso de esta patología es como que pensar en una evolución natural de la enfermedad. Una celulitis orbitaria va a dar consecuencia de una celulitis preseptal que no se trató bien, a menos de que sea primeramente orbitaria, por ejemplo, porque se pasó a través de una infección de senos paranasales. ¿Sí? Ok. De ahí que tengamos que ver qué tan agresivo vamos a hacer. No es factible. Si tienes celulitis preseptal, te pasa a celulitis orbitaria, ¿qué es lo que sigue? Muy probablemente un absceso superióstico y ahí estás hablando ya de un caso grave en órbita, porque el acceso pues no va a ser tan fácil. Sí. Y después de eso puede haber incluso una trombosis del seno cavernoso, ¿verdad? Sí. Entonces, no podemos esperarnos a hacer estudios y dar un tratamiento. ¿Vale la pena tomar muestras? Sí, vale la pena, pero la tomas ahí mismo y le das el tratamiento en lo que tienes resultados. ¿Ok? Muy bien. Bueno. ¿Cuál dijiste que era el agente causal más frecuente? Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Ajá, entonces sobre eso es nuestro tratamiento. Sí, bueno, en el libro y también venía a mí lo mismo en el artículo que encontré, nos decía que la forma preseptal se podía tratar con amoxicilina clavulánica, con ácido clavulánico de forma intravenosa oral, mientras que la orbitaria ya la tendríamos que tratar de una forma mucho más agresiva, ya sea con cefotaxima o una cefalosporina tercera generación más clindamicina. También se le podría dar en vez de cefotaxima ceftriaxona, para darle un manejo, como dijo la doctora, bueno, ya dependiendo de la evaluación clínica, pues intrahospitalario. Nos mencionaba que también se podría dar amoxicilina con ácido clavulónico de manera oral, pero el artículo mencionaba que era de preferencia dar el tratamiento intravenoso. También se podría dar inmunodepresión. Con pacientes inmunodeprimidos se podría utilizar otro tipo de fármacos que sería la piperacilina tazobactam, que es un beta-lactámico ya más potente, se podría decir, más clindamicina o vancomicina. Y cuando tenemos a pacientes alérgicos a beta-lactámicos, vamos a utilizar vancomicina más clindamicina de forma intravenosa, y que de forma oral se podría hacer el ciprofloxacino más timatropin con sulfa, metoxazol, pero
el artículo mencionaba que lo principal era actuar rápido con el sistema administrando intravenosamente. Ajá, o sea, cuando estamos ante una celulitis preseptal, pues vamos a dar nuestro tratamiento ambulatorio. Empezamos en la amoxicilina con el ácido clavulánico y podemos citar a nuestro paciente a lo mejor en unos 3 días, ¿verdad? Tiempo suficiente para que el antibiótico empiece a hacer su acción y el paciente empiece a tener mejoría. Si no hay mejoría, bueno, obviamente en ese momento de la consulta, aunque va a empezar su tratamiento, hay que empezarle a hacer al menos las radiografías para valorar los senos paranasales. Si las radiografías están normales, pues ya seguramente mi paciente va a tener mejoría clínica y seguir ambulatorio. Pero si en la radiografía tenemos sospecha de afección de senos paranasales, lo mejor va a ser referirlo al otorrino. ¿Ok? O bien le podemos tomar en lugar de unas radiografías, es que va a depender del acceso que tenga su paciente también, ¿eh? Si no le voy a tomar las radiografías y considero que puedan estar incluidos los senos paranasales, mejor lo voy a derivar de una vez a otorrino. Si es una celulitis orbitaria, mejor lo voy a hospitalizar. Si son niños, se hospitaliza 100%. Ajá. No hay discusión a hospital. Tratamiento intravenoso con interconsulta por otorrino. Y en el caso del paciente adulto, podemos empezar a hacerle los exámenes, o sea, hacerle una tomografía o hacerle las radiografías, referirlo y dependiendo de lo que se encuentre, ahí sí ya se va directo al hospital. Lo que pasa es que la posibilidad de complicaciones es muy alta, muy alta. Los abscesos subperiósticos son muy difíciles de que al absceso en sí le entre el antibiótico, entonces la posibilidad de que tenga que ser intervenido quirúrgicamente pues es alta. Es un proceso grave, muchachos, realmente sí es grave, así lo vemos como si estuviera muy ligero. No es así, hay pacientes que pueden fallecer por una celulitis orbitaria. Muy bien, ¿qué dosis daríamos de la amoxi? Al menos hay que aprendernos la amoxicilina con ácido clavulánico. En niños y en adultos. La verdad no recuerdo, doctora. El adulto, pues es muy fácil, hay una presentación que es incluso de cada 12 horas para que sea una toma adecuada. Son 875 miligramos de la amoxi cada 12 horas. 125 del ácido clavulánico. En el caso de los niños, la amoxicilina con ácido clavulánico puede venir, por ejemplo, en suspensión de 250 miligramos. Pues ahí tenemos que consultar por kilo de peso cuánto le vamos a dar. Muy bien. Le damos antiinflamatorio. Ay, ¿qué pasó? ¿Salud? ¿O fue una pregunta? ¿Qué pasó? Creo que es mi hermano que está estornudando en el cuarto enseguida. Ah, ok. ¿Damos antiinflamatorios? Pues el libro no mencionaba que los diéramos. Pues sí, sí hay que darlos. Pero en este caso serían AINES o ya nos iríamos. Ah, ok. No, sí tienen que ser AINES porque estamos ante un cuadro infeccioso, ¿no? Sí. No vamos a dar esteroides. Muy bien. Si la celulitis preseptal es debido a un absceso en el párpado, ¿cuál sería la conducta? ¿Se puede drenar? Ajá, damos primero una impregnación con antibiótico porque los tejidos van a estar sumamente friables. ¿Okay? Entonces damos la impregnación con el antibiótico y lo vamos a citar a lo mejor en unos 5 o 7 días y podemos hacer ya el drenaje. A menos de que sean, bueno, es que nos ha tocado ver de todo. Hay pacientes que traen abscesos múltiples en párpados y por más antibiótico que se le da, no hay resolución hasta que lo drenes. Pero ahí sí, pues hay que informarle al paciente que va a tener una cicatrización pues no tan adecuada, ¿no? Todas las cirugías en procesos infecciosos pues son críticas. ¿Ok? En el caso del absceso superióstico, pues sí, hay que entrar a drenarlo antes de que se complique más.
y generalmente es otorrino o maxilodependiente, en conjunto con el oftalmo. Muy bien. ¿Dudas, muchachos, aquí? Hay que tener claro cómo vamos a diferenciar una de la otra, ¿ok? Ok. Muy bien, síguele, doctor. Bueno, ahora vamos a hablar de la mucormicosis, perdón. Dale. Bueno, estas van a ser infecciones principalmente de pacientes que viven con diabetes o inmunocomprometidos. Y estas van a ser infecciones fúngicas de la órbita que a menudo y normalmente son graves y pueden ser fatales. Esto va a ser principalmente el grupo de cigomicetos y estos pueden invadir vasos y crean necrosis. Vamos a tener que la infección va a comenzar principalmente en los senos paranasales y estos van a erosionar la pared orbital. Va a tener signos de inflamación, dolor severo, pérdida visual, o sea, puede llegar hasta pérdida visual, oftalmoplegia y alteraciones sistémicas. Para esto hay que realizar primeramente una exploración tanto de nariz y del paladar. Y en estos, cuando la forma está positiva, vamos a encontrar mucosa necrótica. Y al estudio citológico, por microscopio, vamos a encontrar en el frotis las cifras ramificadas. En sus formas más graves y en donde no se le da pues un tratamiento adecuado puede extenderse hasta una meningitis o un absceso cerebral y pues derivar en la muerte. Entonces, en la exploración, si se fijan en la imagen inferior, tenemos al paciente donde se le está evaluando el paladar y en el paladar tenemos una lesión que se ve pues, necrótica, francamente negra. Entonces, esto es muy sugestivo de esta enfermedad, de esta infección fúngica. Pero ahí incluso se ve pérdida de paladar, ¿no? Como que Sí. ya está comunicado. Sí, así como este hongo erosiona las paredes orbitales, o sea, del seno paranasal a la pared orbital, o sea, a la cavidad, pues también puede romper la pared hacia la cavidad bucal. Y bueno, aquí el tratamiento lo mencionaba así muy ligero, doctora, que primeramente hay que tratar la enfermedad de base. Si tenemos un paciente que vive con diabetes y está descompensado, pues hay que tratarlo de compensar y que el paciente pues esté en sus valores normales. O si está inmunocomprometido, pues tratar de pues, darle protección. Después decía que se debe hacer la remoción quirúrgica de los detritos en caso de que se encuentre y dar tratamiento con anfotericina B, que la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilogramo por hora, o el posaconazol, que es de 300 miligramos por día. En realidad esta es una enfermedad muy devastadora porque es lenta, pero progresiva y muy difícil de poderla controlar. Ajá. Cuando vemos pacientes con afección orbitaria, en muchas ocasiones se pierde el ojo y puede ser tan agresivo el avance que es necesario hacer, así como dice ahí, retirar los detritos. Pero es un detritus que es como vaciar prácticamente toda la órbita. Hay ocasiones que se tienen que hacer exenteraciones. La exenteración es quitar piel, o sea, todo el párpado, la órbita, los músculos, todo. Y pidiéndole a Dios que tenga un tope en alguna estructura, porque en estas cirugías tiene que entrar neuro, tiene que entrar el otorrino, porque a veces está invadido hasta la base del cráneo y todo. Eso sí, realmente es muy agresiva. El pronóstico de vida, pues, no es bueno. Bueno, siguiente. Y ahora vamos a hablar de lesiones vesiculares que van a involucrar la órbita. Siguiente. El primero de ellos es el dermoide. Nos dice que son coristomas benignos que se van a originar en tejido embrionario y estos no se van a encontrar de forma regular en la órbita.
Estos normalmente vienen del ectodermo superficial y van a contener estructuras epiteliales como queratina y creo que pueden contener cabello y en algunas veces dientes. Va a tener, bueno, las formas vesiculares son las más comunes y van a estar rellenas de fluido oleoso. Y este fluido oleoso puede incitar a una reacción inflamatoria grave que pues, va a causar pues, los signos de inflamación local a este. En la tomografía podemos ver un defecto óseo redondo, puede ser y afilado a partir de esta masa y puede crecer lentamente en el periósteo. También otra forma es la vesícula epidermoide, que esta, en vez de estar, por ejemplo, en vez de la vesicular que está rellena de este fluido oleoso, va a estar rellena de queratina y normalmente va a estar en el borde orbital superior. No sé si es ese que les puse en la imagen, doctora, en la de abajo, porque no venía en el libro y la busqué. Pues sí, o sea, aquí nada más la diferenciación sería... Ay, yo pensé que pintaba, espera. La diferenciación sería la ubicación, digamos, y la consistencia. Ok. Pero en cuanto a dermoide, fíjate que yo, bueno, sí. También, perdón, yo estaba queriendo que nos hablaras también de los que son conjuntivales, pero pues eso yo creo que lo vamos a ver más adelante. Nada más lo mencionaba el libro, doctor, decía que podría haber conjuntivales y que esos podrían incluir pelo. Sí, los conjuntivales yo creo que los vemos más adelante cuando veamos conjuntiva. Y también nos hablaba del dermolipoma, que esta va a ser una masa sólida en la parte inferior de la superficie conjuntival y normalmente cerca del canto lateral. Siguiente. Bueno, ahora hablamos de los mucoceles de los senos. Y normalmente esta se va a dar por una obstrucción del drenaje del seno paranasal. Habrá una expansión y se formará el mucocele. Normalmente aquellos que se afectan o que pueden afectarse mayormente es el seno etmoidal y el frontal. Y estos pueden provocar una proptosis no axial progresiva, o sea que va aumentando con el tiempo. El seno esfenoidal puede implicar una neuropatía óptica me imagino que es por comprensión, doctora. Sí. Estos se pueden evaluar por tomografía y por resonancia magnética, siendo que se evalúa, bueno, el libro decía que se evalúa de mejor manera también por la resonancia, que el tratamiento es quirúrgico, principalmente endoscópico, y que aquí debemos de tener o sea, un manejo multidisciplinario con el otorrino y con el neurocirujano. Y esta que les puse es un mucocele frontoetmoidal derecho, que se ve en la tomografía. Si se fijan, pues se ve la expansión que tiene o que está teniendo hacia órbita. Y vamos a hablar del meningocele. Este es principalmente por una erosión de las meninges en la cavidad orbital. Y nos decía que podía haber dehiscencia a través de las suturas óseas, pero no encontré imágenes sobre que fueran bonitas o sea, que se vieran bien. Entonces, el meningocele va a ser principalmente una masa vesicular rellena con fluido cerebroespinal. Y cuando es llamado meningoencefalocele, es que también hay protrusión o salida de tejido cerebral. Nos mencionaba que se podía evidenciar de mayor manera al realizar la maniobra de Valsalva para aumentar la presión. Y busqué imágenes y pues casi no encontré. Estas que les puse es de un artículo donde es un meningoencefalocele que se ve la protrusión, bueno, aquí vemos la ataque y la reconstrucción en 3D, pero son las únicas imágenes que encontré. Está muy padre esa foto. Pero no es muy común, ¿verdad? No, no es muy común. Bueno, sería toda mi parte. Bueno, pues yo creo que ahí le vamos a dejar, muchachos. Espérame, déjame, ando buscando
el programa. Ok.